Continuando con la explicación, ahora vamos a ver la clasificación de los morfemas. Recuerda, el morfema es la menor unidad significativa de las palabras. Y ahora vamos a ver qué tipo de información nos brindan y cómo se organizan para constituir una palabra. Tenemos acá la imagen y podemos observar una niña realizando sus actividades. Entonces, es una niña estudiosa. Vamos a nosotros a analizar morfológicamente la constitución de esta palabra y vamos a ir a lo más importante, a la parte que contiene la significación del término. En este caso, la palabra estudiosa proviene de la raíz studium, que significa aplicación. También tenemos otra partícula que en este caso podemos ver os, que significa abundancia. Y por último, el segmento a, que significa de género femenino. Entonces, ¿qué significa estudiosa? Una niña, en este caso una mujer muy aplicada. Le digo mujer porque estamos hablando del género femenino. ¿Quién lo indica? La letra A. Entonces vamos a ver ahorita lo que corresponde a la clasificación de los morfemas. Tenemos a los morfemas dependientes o trabados. En este caso, los morfemas dependientes se unen para completar el significado de la palabra. Aquí tenemos, por ejemplo, flor, florero, florería, floristería, florista y floral. ¿Qué nos estamos dando cuenta? Que al término flor se le están incorporando otros morfemas para completar el significado. Vamos a ver de qué tipo, cuáles son. Tenemos al morfema lexical, aquel que está de rojo y se está repitiendo en cada una de las palabras. El morfema lexical es lo que nosotros vamos a llamar la raíz o lexema y contiene el significado pleno de la palabra. Es el morfema, se puede decir, el más importante. Ahora, ¿cómo reconocerlo? Un secreto, así vamos a determinarlo. Generalmente es la parte invariable de la palabra y que se repite constantemente. Y para poder determinarlo, pues comienzo a derivar más términos. En el caso de los morfemas gramaticales, como vemos en el ejemplo, se adhieren a la raíz o lexema, morfema lexical, para agregar información, es decir, para completar el significado. En este caso, florero, florería, floristería, florista, floral. Entonces, todas esas partículas se adhieren para completar el significado. ¿Cuál era la parte básica? La parte lexical, en este caso, la raíz. Vamos a ver cómo se clasifican los morfemas gramaticales, aquellos que se unen al morfema lexical, llamado también raíz o lexema, para agregar cierta información. Pero acá hay que tener cuidado en algo. Los morfemas lexicales también pueden constituir por sí mismos una palabra. Por ejemplo, en el caso de flor, solamente está formado por el lexema, es una palabra monomorfemática. Pero cuando nosotros incorporamos morfemas gramaticales, es decir, estamos completando o precisando la significación. Tenemos los morfemas flexivos y los morfemas derivativos. En el caso de los morfemas flexivos, se encargan pues de brindar la variación, los accidentes gramaticales, las flexiones que sufren las palabras sin alterar la categoría gramatical. Por ejemplo, acá tenemos caballeros, caballero, niña, puede ser niño, mapa, mapas en plural. Entonces estamos agregando la información gramatical, los accidentes gramaticales. En el primer caso, género y número, y en el segundo caso nos vamos a incorporar en el mundo de los verbos.
en este caso las acciones, y comenzamos a conjugarlas y decimos cantábamos, yo canto, nosotros cantaríamos. Entonces nos están brindando la información gramatical. En el caso de los morfemas derivativos, son aquellos que se unen a la raíz o lexema para crear nuevas palabras. Por ejemplo, tenemos ahí el lexema orden, se agrega el prefijo o se antepone un morfema derivativo y formamos la palabra desorden. Pero si nosotros incorporamos el morfema derivativo al final, estamos hablando de un sufijo. Para ilustrar mejor, en el caso del morfema flexivo, vemos ahí dos abuelitos, abuela, a, género femenino, abuelo, género masculino, pero los dos forman el término abuelos, que ahorita lo vamos a ver. En el caso de los morfemas derivativos, como les decía, se anteponían o posponían a la raíz para formar un nuevo término. Acá tenemos ordenado y desordenado y estamos incorporando una nueva significación. Miren cómo se constituye el morfema flexivo, agregamos la letra S y ya nos indica que es plural. Entonces solamente el morfema flexivo refiere los accidentes gramaticales y en el caso del derivativo la creación de nuevas palabras. Los morfemas flexivos, ahora vamos a ver. Los morfemas flexivos se agrupan en dos situaciones. Tenemos los morfemas flexivos nominales propios de los sustantivos y adjetivos que brindan los accidentes gramaticales de género y número, y los morfemas desinenciales o flexivos desinenciales o también llamados verbales, que constituyen los accidentes gramaticales típicos del verbo: el tiempo, la persona, el modo y el aspecto. En el caso del morfema nominal vemos aquí un ejemplo acerca del número plural. ¿Qué morfema indica el plural? Solamente la S. En el caso del morfema desinencial, flexivo desinencial, también llamado verbal, me indica pues los accidentes gramaticales del verbo. En este caso, pinta, la partícula A me indica el tiempo presente, el pinta, persona tercera, me está indicando que lo está haciendo, modo indicativo, y aspecto imperfectivo porque la acción se sigue realizando. En el caso de juegan, también del verbo jugar, juegan, estamos hablando del tiempo presente, estamos hablando del modo indicativo porque la acción se está realizando. ¿Quiénes? Ellos, tercera persona, y el aspecto imperfectivo porque lo siguen haciendo. Entonces el morfema flexivo puede ser, en el caso nominal y desinencial, en función, repito, por su ubicación tenemos tres tipos. Los prefijos, que se ubican antes de la raíz o lexema, los sufijos, que está al final, que se ubica después, y los infijos, que se encargan de conectar, puede ser a un prefijo con una raíz o un sufijo con la raíz. En el caso del prefijo, vemos acá ex, que se antepone a la palabra alumno, es decir, se ubica antes de la raíz o lexema. El infijo se encarga de conectar, también llamado interfijo, a un prefijo con la raíz, ahí está la letra S. Y el sufijo se ubica después de la raíz para formar una nueva palabra. Generalmente modifica pues la significación. Tenemos ahí un ejemplo de flor, hemos derivado floral, florecido, florero, florería, florista, florido. Entonces el morfema derivativo sirve para crear nuevas palabras. Los morfemas independientes son aquellos que por sí solos constituyen palabras. Tenemos aquí los determinantes, los pronombres, las preposiciones, conjunciones. Ellos no se adhieren a un lexema, por sí solos constituyen una palabra y cumplen dos funciones:
De determinar los accidentes gramaticales, por ejemplo, cuando yo digo carro, por ser un objeto no hay un género determinado, pero si yo le pongo el carro a, ahora sí estamos hablando de género masculino. En el caso de, por ejemplo, casona, de igual manera, un objeto. Entonces, si yo le pongo la casona, entonces también se encarga de determinar el accidente gramatical. En el caso de la otra función que es relacionar, es típico de las preposiciones y conjunciones. Juana y Pedro, ese I que se encarga de unir. Pero si yo digo Juana o Pedro, ¿cuál es el significado de la letra O? Es una opción. Y las preposiciones también subordinantes, yo digo casa de papel, hecha de papel, que me indica material, tiene un significado determinado. Ahora vamos a analizar algunas palabras en función a los morfemas que lo constituyen, y con esto vamos a desarrollar lo planificado para la clase, ¿no? Que es identificar las clases de morfemas en algunos términos propuestos. Aquí tenemos el término amoral, raíz o lexema moral, se antepone el prefijo, morfema derivativo prefijo a, y formamos la palabra amoral. Es una palabra flexiva, que indica pues que ha variado en su forma. Tenemos la palabra desinteresados. ¿De dónde viene? De interés, interesante, intereses. Entonces vamos a determinar que es la parte que no se modifica, es la raíz. Prefijo des, morfema derivativo prefijo. En este caso, sufijo a se ubicó después, y la O, morfema flexivo o accidente gramatical de género, y la S, morfema flexivo de número. También es una palabra flexiva. En el caso de ordenadores, de orden, ya vimos desordenado, ordenar, entonces raíz o lexema, lex, ador, morfema sufijo, y es morfema flexivo. En el caso de fabulosas también, lexema o morfema lexical fabul, os, morfema derivativo sufijo, a, morfema flexivo de género, y la S, morfema flexivo de número. Y si digo, por ejemplo, I es un morfema, ¿qué tipo de morfema? Morfema independiente. Muy bien. Entonces van a analizar ahora, me van a copiar estos ejercicios en el cuaderno después del esquema, se pueden ayudar de las diapositivas que les brindé y a desarrollar las actividades en su cuaderno. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias.